Usted está en compañía de La Mañana en directo. La vocal Rosario Baptista, que decidió renunciar, se fue con una frase, con una idea que quedó ahí marcada, ¿no? Y no sé si en algún momento realmente vamos a llegar a enterarnos qué quiso decir, o si ella misma, con datos, elementos, documentos, información, lo va a demostrar. Ella dijo: en el Tribunal Electoral hay un sistema con el cual el MAS nunca va a perder una elección. ¿Qué quiso decir Rosario Baptista? ¿De qué está hablando? ¿Del padrón biométrico? ¿De un sistema informático diseñado para favorecer políticamente a alguien? Hemos apelado a Carlos Cordero Carrafa. Él es analista político, es docente de ciencias políticas. En el ámbito académico, Carlos Cordero es uno de los profesionales que conoce esta temática, la electoral. Él hace análisis sobre esta temática, tiene experiencia, da clases en la universidad sobre esto. Qué mejor recurrir a él para tener un criterio. Carlos, ¿cómo está? Un gusto después de un tiempo recibirlo acá en Herbol y en nuestro programa a La Mañana en directo. Ojalá que no sea la última vez. Carlos, gracias por su tiempo y atender la llamada. ¿A usted qué sensación le dejó esta idea lanzada así, pero tan a quemarropa por Rosario Baptista? ¿Es un padrón electoral en el cual podemos confiar plenamente? ¿O dónde hay que investigar en lo referente a todo el sistema electoral integral en Bolivia? ¿Dónde podrían estar las dudas? Carlos, ¿qué dice usted? Lo escuchamos atentamente. Muy buenos días, Pedro Saúl. Un verdadero gusto estar en La Mañana en directo por Herbol. Un saludo cordial a todos los que tienen la gentileza de escucharnos. Respecto al conjunto de preguntas relacionadas con las características y funcionamiento del sistema electoral, pues en primer lugar las declaraciones, las cartas, la renuncia y en general todas las actuaciones de la ex vocal, la señora Rosario Baptista, por supuesto que han dejado una sombra de preocupación en toda la ciudadanía y ha despertado nuevamente sospechas acerca de la transparencia del sistema electoral, muchas dudas respecto del padrón y muchas voces también se han despertado para señalar distintos aspectos del sistema electoral que sí, puede que no sean muy transparentes, pero también existe respecto de las denuncias y respecto de la visión sobre el sistema electoral desconocimiento, ¿no? Cierto desconocimiento, y me quiero referir a una sola cosa. Me da la impresión de que todas estas denuncias en relación a las características, organización y funcionamiento del sistema electoral intentan justificar una derrota electoral, sobre todo de la oposición. Dicen, sí, la victoria del MAS, de Evo Morales, de Luis Arce, nunca nos ha ganado lealmente porque siempre hubo fraude y hacia adelante habrá fraude. Por eso hemos perdido, ¿no? Entonces se trata de descalificar los resultados electorales y trata también de desconocer el hecho de que Evo Morales o Luis Arce tienen respaldo popular, ¿no? Es algo que no se puede esconder. Tienen un discurso que de repente viene alimentado por su permanencia en el poder de muchos años, pero Evo Morales ganó las elecciones en el año 2005 con un 53%, y fue una verdadera paliza electoral, porque nunca antes un partido político y un líder político había ganado con más del 50% de los votos.
los partidos hoy denominados tradicionales, MNR, MIR, ADN, su máxima votación llegó al 35%, la ADN al 21%. Entonces, el MAS y Evo Morales ganan con el 53%, y ojo, en ese momento no tenían el Tribunal Supremo Electoral bajo control del movimiento al socialismo. Entonces, por otra parte, las denuncias de la señora Rosario Baptista, el propio tribunal, los que quedan hoy día, le han pedido a la señora Rosario que sustente todo lo que dice, que sustente con pruebas. Y la señora exvocal siempre hace muchas especulaciones, como por ejemplo, el señor Carlos Mesa estaba feliz de perder las elecciones. Eso es una especulación absolutamente gratuita, ¿no? Es decir, ¿cómo puede saber que el señor Mesa estaba feliz de perder las elecciones? ¿No? Nunca presenta pruebas, ¿no? Hace denuncias muy alarmantes, renuncia, se va del país y nos deja un presente griego, nos deja un escenario absolutamente candente, ¿no? A todos los que estamos en el país, ¿no? Entonces, una persona que se va del país, que se esconde, seguramente tiene motivos para hacerlo, sí, pero se pone a buen resguardo y nos deja a nosotros, a los que vivimos en Bolivia, bajo la lluvia, bajo la tormenta, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que estar lidiando, ¿no? con la tormenta y tratando de dar explicaciones acerca de cómo funciona el sistema electoral. Carlos, en algún momento se habló, no es la primera vez, de que de pronto un aspecto que podría generar duda y que tendría que ser motivo de constatación técnica y científica es el hecho de que si el padrón está inflado, que no condice con el crecimiento vegetativo de algunas poblaciones en algunos municipios, claro. La proyección de ese crecimiento vegetativo, me refiero a la cantidad de gente, de habitantes, no va para nada, es desproporcional al crecimiento que tuvo el padrón electoral en esas regiones. Los porcentajes no dan, por lo menos de acuerdo a las estimaciones que puede hacer la estadística, ¿no? Carlos, ¿usted cree que este es un aspecto que puede generar duda, que en esto le faltaría una auditoría más profunda, tal vez, si se quiere, al padrón, o no es motivo de mucha duda una variable como esta? Pues, Pedro Saúl, conozco esas investigaciones que hablan de este crecimiento anormal en algunos municipios o en varios municipios, y a partir de este crecimiento inusual, por ejemplo, del 100, 200%, etcétera, en varios municipios, se infiere que el padrón está funcionando mal. Y si el padrón funciona mal, por lo tanto, existe el fraude electoral. Existe un mecanismo fraudulento que hace que la victoria electoral de los ganadores no sea legítima. Y segundo, pues que el padrón, por supuesto que está funcionando mal. Frente a esas investigaciones, que son investigaciones serias y que no estoy desmintiendo para nada que existan esos datos, o sea, evidentemente hay en algunos municipios un crecimiento que parece inusual. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: ese es un examen micro de municipios, o sea, de algunos municipios, y de algunos hasta cientos de ciudadanos que, por ejemplo, antes había 1000 y ahora de pronto hay 2000, ¿no?
unas elecciones nacionales, sobre todo, se ganan con millones de votos. Por lo tanto, lo que puede existir y habrá que determinar es por qué en esos lugares, en esos municipios, se produce ese crecimiento inusual. Yo tengo una hipótesis. La presencia del MAS y del señor Evo Morales ha despertado la ilusión en determinados sectores para inscribirse en el padrón. Es decir, antes de Evo Morales y del movimiento al socialismo, sobre todo la base social étnica, claro, miraba el poder, miraba las elecciones con mucha desconfianza. No, nunca vamos a llegar al poder, siempre nos utilizan como escalera. Cuando Evo Morales gana el año 2005 y ya el 2002 venía anunciando un buen desempeño electoral, gana las elecciones y el país se sorprende. Los viejos políticos se sorprenden. Los políticos que antes gobernaron el país se sorprenden de esta derrota electoral, cuando ellos tenían el control del padrón. ¿Qué pasa luego? O sea, se crean, evidentemente el MAS pone algunos vocales, controla el Tribunal Supremo Electoral. Pero también en estos estudios lo que no se toma en cuenta, querido Pedro Saúl, es que Bolivia también crece poblacionalmente, ¿no? Cuando hablamos de un padrón en el año 2005 o en el año 2009, fíjate, el año 2009, estamos hablando como punto de comparación con el censo del año 2001, casi de hace 10 años, porque el último censo de esa época fue el 2001. Y en el 2001 teníamos pues una población, según esos datos del censo, de 8 millones. Tuvimos que esperar hasta el año 2012, ¿no?, para tener un nuevo censo. Y fíjate que las elecciones del año 2014 e inclusive, Pedro Saúl, las elecciones del año 2020 se realizan con los datos del censo 2012. Y claro, hay crecimiento poblacional. Lo que hay son cálculos de cómo crece la población, pero los datos reales son del censo. Estas elecciones, que del año 2020, que gana el presidente Luis Arce con el movimiento al socialismo, los datos del censo oficiales son los datos del año 2012, el 2020, es decir, con 8 años de retraso. Entonces, esto a nivel macro, ¿no? Y a nivel macro, o sea, Luis Arce gana con el 55% de los votos, con más de 3,5 millones de votos. Y la oposición, o sea, el más cercano, apenas le llega a 2 millones. Entonces, cuando se explica un comportamiento inusual del padrón en municipios, estamos hablando de ¿cuántos? 10,000 ciudadanos, 50,000 ciudadanos, ¿no? Ya póngale, por favor, siendo absolutamente generosos, con 100,000 ciudadanos. El señor Arce ganó con 3,5 millones de votos. Entonces, me parece que la oposición política está tratando de descalificar, o sea, su propio fracaso, tratando de justificar su propio fracaso, diciendo que el padrón ha funcionado mal. Y ahí se suman todos los de la oposición, ¿no es cierto? Hacen una fiesta con eso. Y claro, tenemos una visión muy pobre del padrón, del sistema electoral. Una caricatura que salió el día de ayer en página 7, es el ejemplo más claro de cuál es la percepción ciudadana. Un artista, un creador, ¿no?, pone sistema electoral y la A del sistema electoral es una caquita.
es un excremento rodeado de mosquitas. Entonces, claro, esa es la percepción que hoy nos están dejando. Entonces, yo creo que hay mucho de exageración, mucho de justificación, y no se está viendo del otro lado. Es decir, esto es como que la teoría del golpe, ¿no? La teoría del golpe, a fuerza de repetir, se ha intentado posicionar en el país, y hoy día, Pedro Saúl, fíjese, ya no se habla de la teoría del golpe. Por lo menos, ¿de qué se habla? De esto. Sistema electoral, te lo dijo muy bien. Hay temas que ya no despiertan interés, ya pasaron a la historia. Pero hoy, ¿qué está? El sistema electoral. Pero del otro lado está la reforma del sistema electoral. Está el tema de las autonomías. Y el tema de las autonomías y el tema de la reforma de la constitución política del Estado, va a ser el tema de los próximos años. Carlos, yo tenía dos cuestiones para plantearle como consulta. Si bien es cierto, siempre se habla de la cuestión fraude y sobre todo el revuelo que generó el 2019, ese informe de la Organización de Estados Americanos y posteriormente el trabajo que hicieron los auditores. Carlos, ¿dónde colocamos, en qué escenario, con qué rango de credibilidad y de seriedad el trabajo de la OEA? Es cierto, la OEA no habla de un fraude como tal, aunque Almagro lo dijo, pero si nos circunscribimos netamente al lenguaje técnico, la OEA habló de que son elecciones o eran resultados que no podían ser validados. ¿Por qué? Porque son las mismas firmas en muchas actas, es la misma letra que llena muchas actas borroneadas y corregidas en el resultado final. A la OEA le llamó mucho la atención que en muchos municipios, el porcentaje con el que ganó Evo Morales fue casi total, casi el 100%. La OEA cree que en términos estadísticos eso es poco menos que imposible. Carlos, no se metió con el padrón, eso sí, no se metió con el padrón. Pero si hablamos del trabajo que hizo la OEA y estas cosas que nos mostró y nos dijo, podríamos pensar en que tal vez el MAS pudo encontrar ciertos mecanismos, sobre todo en áreas rurales, que le dieran ventaja fácil y fluida para contar más votos. No sé si esto del voto comunitario está dentro de lo antidemocrático o lo democrático. ¿Cómo ve este escenario, Carlos? Evidentemente, Pedro Saúl, lo que ha hecho el movimiento al socialismo desde el mismo momento en el que participó y ganó las elecciones del año 2005, ya para esas elecciones, incluso para el 2002, es empezar a construir lo que se llama en la teoría, los bastiones electorales. Bastiones electorales en los cuales no hay presencia de la oposición política, no hay campaña, no hay disidencia, no hay evidentemente un voto abierto, democrático, transparente. Hay lo que se llama el voto sindical o el voto comunitario o el voto pues abierto. Es decir, hay verdaderas comunidades. Yo he sido, le cuento esta anécdota, en una población en Oruro, voy a dar una charla, y uno de los dirigentes, al terminar la charla, me dice: don Carlos, realmente su charla sobre la democracia muy linda, hemos aprendido mucho, pero nosotros ya hemos decidido por quién vamos a votar. Y toda la comunidad va a votar por Evo Morales y por el movimiento al socialismo. Ya lo hemos decidido. Y todos tenemos que votar por él. Entonces, ¿cómo es el voto abierto? Es decir, un ciudadano que recoge su papeleta, va a votar y tiene que mostrar la papeleta antes de meter en la urna. O el tema que le cuesta mucho entender a alguna gente, en esos bastiones electorales ya no importa cómo vota la gente, lo que importa es cómo se llenan las actas.
Y entonces quien tiene en un bastión electoral donde no hay oposición, donde no hay representantes de partidos políticos, donde los representantes de la OEA o los viajeros ilustres que vienen a observar en las elecciones bolivianas, por supuesto que se van pues al Colegio Franco, van al Colegio Bolívar en el centro, acompañan a los candidatos. Sí, pero ¿quién habla de fraude en el Alto, en la propia ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz? Pero Saúl, o sea, creemos ha ganado en Santa Cruz, lo ha derrotado al movimiento al socialismo. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que en Santa Cruz hay un fraude a favor de Creemos. En La Paz ha ganado el movimiento al socialismo en el Alto y en La Paz ha tenido muy buena votación. Incluso en las elecciones municipales, ¿cuál es el partido con presencia nacional? Sí, el MAS ha ganado en muchos municipios, con excepciones en municipios, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Eje. Pero si uno ve la votación del MAS en los bastiones electorales, sobre todo en las zonas rurales, ¿quién puede dudar de la victoria del MAS? Sobre todo porque es un bastión, porque la oposición no puede hacer campaña, porque no hay tolerancia para los disidentes, porque lo que importa es cómo se llena el acta. Lo que usted acaba de decir, querido Pedro Saúl, las actas se llenan, las verdaderas, las oficiales, se llenan pues con datos, o sea, sobre los cuales está de acuerdo todos los jurados electorales, los jueces, los notarios electorales. No hay nadie que pueda, porque decir, no era tantos esos votos, todos calladitos porque tienen miedo, porque son bastiones electorales. Pero dígame, ¿hay fraude en el colegio, no sé, Villarroel, Bush, en el centro de la ciudad de La Paz? Usted ve, cuenta las actas, ¿no? Y refleja el comportamiento que hay en el país. Hoy día ven la marcha de Caracollo a La Paz y muestran memes, sobre todo la oposición, ¿no? Son 4 gatos, mirad, no, se van a dormir a la ciudad, no, pucha, no, tratando de desvalorizar, perdón, esa marcha es contundente. Esa marcha es donde está el presidente, donde está el expresidente Evo Morales, le está dando un mensaje político al país. Fíjate lo curioso y lo interesante. La izquierda, Pedro Saúl, históricamente no le gustaban las elecciones, rechazaba la democracia burguesa porque era un instrumento de dominación de las oligarquías. Se escribieron ríos, libros, para descalificar la democracia burguesa y las elecciones manipuladas por la oligarquía, por los partidos tradicionales. Pero una vez que la izquierda llega al poder, ¿no? O sea, gana elecciones, lo primero que hace ahora es la izquierda, la que se vuelve la defensora de la democracia, ¿no? Y los viejos demócratas, corruptos, viejos, lo que sea, la derecha, ¿no? Que era supuestamente la inventora de la democracia, la que utilizaba la democracia para explotar al pueblo, a la base étnica, hoy día son los antidemócratas. O sea, mira cómo se ha dado la vuelta a la tortilla. Carlos, usted ha planteado 2 cosas muy interesantes, que abren un escenario pero muy abonado para el debate. Usted dijo, bueno, pues acá el tema no es que si fraude o no fraude, o padrón inflado o no inflado, ¿cómo se llenan las actas? Carlos, este es un gran tema, la OEA de pronto lo descubrió,
Pero la OEA se espantó, ¿no? Y dijo, esto no puede ser, o sea, esto no es democracia, señores, que venga alguien y decida por los otros. Usted nos decía, Carlos, incluso que en algunos casos la comunidad podría decidir que hay que mostrar el voto. Para que se cumpla la decisión comunitaria, entre comillas, hay que mostrar el voto. Así, solo así sé que el compañero está respetando lo que ha decidido la comunidad. Carlos, en estos 11 minutos que nos quedan, ¿eso en qué categoría política, teórica, sociológica, como usted quiera, electoral, lo vamos a poner? ¿Es democrático? No sé si se lo puede llamar también comunitario o es más autoritario, porque la democracia te acepta la disidencia. Si en un grupo hay 2 o 3 gatos locos que quieren votar por el otro, bueno, pues se acepta su voto y se acepta su disidencia y se respeta su oposición. Pero en esto de lo comunitario yo veo en la línea que usted explica nada, señor. Aquí todos o nada, y además mostrando si es que están cumpliendo lo que se ha decidido. No sé, Carlos, ni democracia, tampoco lo comunitario. ¿En qué categoría está eso? Es muy simple y usted, Pedro Saúl, nos ha dado las pistas. Eso no es democracia, no es una democracia plural y competitiva. Es una democracia autoritaria, ¿no? Es decir, se toma una decisión, esa decisión se acata. O sea, todos los disidentes tienen que acatar. Esto, en términos teóricos, ya se practicaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y lo ha dicho en más de una oportunidad Evo Morales, Álvaro García Linera. Eso se conoce como la democracia centralista. Es decir, hay debate, y ahí todos pueden expresar sus opiniones, disidencias. Sí, pero cuando se toma una decisión, todos tienen que acatar la decisión. Eso es la democracia centralista o la democracia socialista. Ese es, dentro de la teoría se lo conoce. Y eso es lo que el MAS quiere imponer en el país, una democracia que esté controlada por el partido. O sea, hoy día lo que le interesa al movimiento al socialismo es, primero, conservar el poder que tiene. Por eso no va a permitir ningún acto desestabilizador, ni que nadie cuestione las elecciones del 2020, ni la presidencia de Luis Arce. Segundo, lo que desean es reproducir el poder. ¿En cuándo? En las próximas elecciones del año 2025. ¿Con quién? ¿Con Evo Morales o con Luis Arce? No importa. Aquí se aplica el aforismo chino. No importa de qué color sea el gato. Lo que importa es que case ratones. Entonces, por otra parte, para explicar y subrayar el tema de que existe esta democracia tutelada, autoritaria, la democracia centralista, esta democracia que no es participativa ni plural. Plural no permite la disidencia. El 30% de la población está concentrada en las zonas rurales del país. El 70% de la población está concentrada en el eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El 70% de la población vota ahí. Obviamente los bastiones electorales del MAS están en las zonas rurales, en las zonas campesinas, donde hay sindicatos, de los movimientos sociales. El señor Evo Morales se ha cansado de decir que su gobierno era de los movimientos sociales. Hoy día la marcha son movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana, todos los que están articulados a un movimiento social, a un sindicato, están en esa marcha. ¿Y qué están haciendo? Están ya, Pedro Saúl, ha comenzado la campaña electoral para el 2025. Esto es el inicio de su campaña. Y los dos candidatos, Luis Arce, que tiene el derecho por la Constitución de ser candidato el 2025, está marchando por su candidatura. Y Evo Morales está haciendo lo mismo. Ninguno quiere ceder nada, ¿no? Y hoy ya estamos entrando en carrera electoral. Y la oposición
se desgarra las vestiduras, oh, hay un embajador, que lo expulsen del país. No lo van a expulsar, le van a dar una medalla, o sea, lo van a premiar, lo van a nombrar canciller, algo van a hacer, porque es una demostración de fuerza. Entonces, volviendo al tema electoral, hay pues bastiones electorales y todo el mundo les reconoce a Evo Morales que tiene un 25% de voto duro. ¿Dónde está ese voto duro? En las zonas rurales, ¿no? O sea, ¿y dónde es el escenario de disputa? Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. De ahí está concentrada el voto de la oposición. Pero la oposición no tiene capacidad, no tiene posibilidades de entrar en esos bastiones y hacer que haya una democracia plural. Fíjense que en plena campaña, ha debido escuchar Pedro Saúl, dirigentes sindicales de las comunidades dicen, aquí no van a venir a hacer campaña la derecha, no vamos a permitir. Y evidentemente, o sea, ningún candidato se atreve a hacer campaña en el Chapare, ¿no? Con mucho temor hacen campaña en el norte de La Paz, en Coroico. Ya no entran a Caranavi, ya no entran a las porque son bastiones del MAS. Y ahí se impone la democracia sindical, la democracia autoritaria. Se han vuelto territorios que le pertenecen políticamente al movimiento al socialismo. Otro detalle no menor. En el año 2016, el MAS, con Evo Morales, pierde el referéndum. ¿Y por qué no hizo fraude? No, es que el fraude era más chiquito, no era, realmente hubiéramos ganado con el 80%, pero apenas con 140,000 votos. Es probable que hayan habido también fraude el 2016, y sin embargo el MAS perdió. Evo Morales perdió el referéndum. ¿Pero por qué pierde? ¿Dónde está el argumento de la... Porque Evo Morales intentó perpetuarse ilegal, ilícitamente en el poder. Y por eso también la gente votó. Porque la gente, fíjese Pedro Saúl, quiere que la señora Eva Copa sea la alcaldesa del Alto. ¿En el Alto también hubo fraude? No. O sea, la gente vota pues por gente joven del propio MAS. Lo que no le gusta a muchísima gente del propio MAS es que Evo Morales intente perpetuarse en el poder. Por eso también la gente votó a Luis Arce y ganó con el 55%, con más votos que Evo Morales de las elecciones del 2005. Entonces todo el mundo dice, Luis Arce tiene más votos que Evo Morales, solo para descalificar a Evo Morales. Pero ¿por qué Evo Morales pierde? ¿Por qué pierde? ¿Por qué disminuye su votación? Por eso, porque a la gente no le gusta que se perpetúe indefinidamente, porque hasta eso va contra la cultura andina, contra la cultura de la rotación, de la alternancia. Pero Evo Morales está empeñado, ¿no? Está empeñado. Veremos cómo le va, pero también, como le digo, y termino con esta frase polémica que he dicho, a mí me parece que todos estos argumentos de que hay fraude, de que el padrón no funciona, ¿no? Son una especie de intento de justificar el fracaso de la propia oposición y no quieren ver una realidad. El movimiento al socialismo tiene apoyo popular, o sea, conecta con algún sector de la población y ese sector de la población le da las victorias que tiene electoralmente. El MAS reformó la Constitución, el MAS cambió la Constitución con el más del 67% de los votos, el MAS gana en los municipios rurales, da palizas electorales, sí, pero pierde en las ciudades, pierde donde no tiene bastiones. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición, está bien que denuncie, que demuestre que hay manipulación en el padrón, etcétera,
tiene que construir un discurso y unidad, sobre todo, si quiere enfrentar exitosamente a una maquinaria política electoral que es el movimiento al socialismo, que no está en el poder exclusivamente por su capacidad de hacer fraude, sino porque sintoniza con las demandas y expectativas de la ciudadanía. O sea, no justifiquemos un fracaso con el fraude, porque eso es fácil. Es fácil decir que hubo fraude. Bueno, muchachos, hubo fraude, presentemos las pruebas. A la señora Rosario, por favor, señora Rosario, tenga la gentileza de darnos una pista por dónde viene el fraude y indagaremos, porque hasta el propio gobierno le interesa, ¿no?, determinar si hubo fraude o no hubo fraude, porque esto evidentemente está deteriorando la imagen del gobierno y la democracia en Bolivia. Bien. Entonces, va a ser el tema de debate de los próximos años. Carlos, le agradezco mucho. Fue interesante escucharle, Carlos, en su análisis y en las cosas que usted dijo. Hay varias de ellas para tomar nota y apuntarlas. Fue un gusto, Carlos. Ojalá que lo tengamos también en nuestras mesas de conversatorios acá en Herbol. Claro que sí, que lo vamos a invitar. Carlos, un gusto. Valoro el tiempo que nos ha dado. Pues para mí ha sido un verdadero gusto. Un saludo cordial a toda la audiencia masiva de Herbol. Carlos Cordero Carrafa, analista político, docente, catedrático. ¿Qué dice usted sobre todo lo que puntualizó Carlos Cordero? Usted al final es el que hace las evaluaciones.